Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a analizar la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 5 de junio de 2025, correspondiente al recurso de suplicación número 1080 de 2024, en un procedimiento seguido contra el Servicio Público de Empleo Estatal y Air Europa Líneas Aéreas Sociedad Anónima Unipersonal. La resolución aborda una cuestión especialmente relevante tras la pandemia de COVID-19, el derecho de los trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial y jornada concentrada a percibir prestaciones por desempleo durante todo el periodo de afectación por un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. La sentencia analiza si una trabajadora de Air Europa con contrato indefinido a tiempo parcial y jornada concentrada tenía derecho a cobrar prestaciones por desempleo durante todo el expediente de regulación temporal de empleo derivado de la pandemia de COVID-19, incluso en los periodos en los que normalmente no prestaba servicios efectivos. La trabajadora prestaba servicios como tripulante de cabina de pasajeros para Air Europa mediante un contrato indefinido a tiempo parcial con una parcialidad del 73,98%. Su jornada estaba concentrada en determinados periodos del año, aunque permanecía dada de alta en la Seguridad Social durante los 12 meses y la empresa cotizaba por ella todo el año mediante el sistema de prorrateo. Sus periodos de actividad comprendían desde el 4 de marzo de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2020, desde el 2 de junio de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022 y desde el 4 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Los periodos de inactividad fueron desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 1 de junio de 2021 y desde el 27 de febrero de 2022 hasta el 3 de abril de 2022. Uno de los aspectos más importantes de la sentencia consiste en explicar correctamente qué significa tener un contrato indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada. Este tipo de contrato no implica que el trabajador sea llamado y dado de baja cada temporada, como ocurre con los trabajadores fijos discontinuos. En realidad, el vínculo laboral permanece activo durante todo el año y el trabajador continúa dado de alta en la Seguridad Social incluso durante los periodos en los que no presta servicios efectivos. La peculiaridad está únicamente en la forma de distribuir la jornada anual pactada, ya que las horas se concentran en determinados meses concretos del año. El tribunal explica que esta diferencia es esencial porque la empresa sigue cotizando de forma continuada por el trabajador durante los 12 meses del año. Las bases de cotización se calculan de manera anual y posteriormente se prorratean, lo que significa que la protección social también debe extenderse a todo el año. Por ello, aunque la trabajadora no estuviera volando en determinados meses, seguía formando parte de la plantilla y seguía protegida por el sistema de seguridad social. La sala también subraya que si la jornada de esta trabajadora hubiera estado distribuida diariamente a lo largo de todo el año, nadie habría cuestionado su derecho a las prestaciones derivadas del expediente de regulación temporal de empleo. Precisamente por ello, el tribunal considera que no puede existir un trato diferente únicamente porque la empresa y la trabajadora hayan acordado concentrar las horas de trabajo en determinados periodos del calendario. Air Europa tramitó un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor derivado de la pandemia de COVID-19, vigente desde el 1 de abril de 2020 hasta el 26 de febrero de 2022. Durante ese tiempo la trabajadora recibió inicialmente prestaciones por desempleo reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal, aunque posteriormente dicho organismo consideró que parte de esas prestaciones habían sido percibidas indebidamente. La pandemia de COVID-19 provocó una paralización prácticamente total del tráfico aéreo internacional y obligó a muchas compañías aéreas a suspender contratos de trabajo de forma temporal. Para evitar despidos masivos, el gobierno aprobó medidas extraordinarias que permitían a las empresas acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Estos mecanismos permitían suspender temporalmente la actividad laboral mientras el trabajador seguía vinculado a la empresa y recibía prestaciones por desempleo. En el caso de Air Europa, el expediente afectó a una gran parte de la plantilla, incluyendo tripulantes de cabina de pasajeros con diferentes tipos de contratos. Sin embargo, inicialmente existió controversia respecto de aquellos trabajadores con jornada concentrada que en la fecha de inicio del expediente se encontraban en periodos de inactividad. La empresa y posteriormente el Servicio Público de Empleo Estatal entendieron en determinados momentos que esos trabajadores no debían ser incluidos plenamente dentro de la protección extraordinaria aprobada durante la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que esta interpretación era incorrecta porque el expediente de regulación temporal de empleo no suspendía únicamente días concretos de trabajo efectivo, sino la propia relación laboral en su conjunto. Por tanto, desde el momento en que el contrato quedaba afectado por el expediente extraordinario derivado de la pandemia, la protección por desempleo debía abarcar todo el periodo de suspensión reconocido por la normativa excepcional aprobada durante la crisis sanitaria. El 7 de julio de 2022 el Servicio Público de Empleo Estatal dictó una resolución reclamando a la trabajadora la devolución de 3.940 euros con 14 céntimos. El organismo entendía que la trabajadora no era fija discontinua y que por ello no podía acceder a determinadas prestaciones extraordinarias previstas para ese colectivo.
Sin embargo, la resolución presentaba importantes contradicciones, ya que modificaba los periodos reclamados en distintas fases del procedimiento y no explicaba claramente ni el cálculo de la deuda ni el desglose de cantidades reclamadas. La sentencia dedica una parte muy importante de su razonamiento a analizar las deficiencias administrativas cometidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. El tribunal detecta que los periodos considerados como indebidos cambiaban constantemente entre la propuesta inicial de revocación, la resolución definitiva y las manifestaciones realizadas posteriormente durante el juicio. Además, las cantidades reclamadas permanecían iguales aunque las fechas fueran distintas, lo que generaba una evidente falta de coherencia interna. La Sala considera especialmente grave que no existiera un desglose detallado de los importes reclamados. La Administración Pública no explicó cuántos días se consideraban indebidos, cuál era la cuantía diaria aplicada ni cómo se habían realizado las compensaciones entre distintas prestaciones. Para el tribunal, esta ausencia de información impedía a la trabajadora comprender correctamente el origen de la deuda y defenderse adecuadamente. El Tribunal Superior de Justicia recuerda que cualquier resolución administrativa que perjudique económicamente a un ciudadano debe estar suficientemente motivada. Eso significa que la Administración tiene la obligación de explicar de forma clara y comprensible las razones jurídicas y económicas de su decisión. Cuando esto no ocurre, se produce una situación de indefensión, porque la persona afectada no dispone de los elementos necesarios para impugnar correctamente la resolución administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la resolución administrativa carecía de motivación suficiente y generaba indefensión para la trabajadora. La Sala explicó que una administración pública no puede reclamar prestaciones sin identificar de forma clara los periodos afectados, las cantidades concretas reclamadas, los cálculos realizados y el fundamento jurídico exacto de la reclamación. Por ese motivo, el tribunal anuló la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 7 de julio de 2022. El tribunal recuerda que el deber de motivación no es un simple formalismo administrativo, sino una garantía fundamental para los ciudadanos. La motivación permite conocer las razones reales de una decisión administrativa y garantiza que las actuaciones de la administración pública no sean arbitrarias. Por ello, cuando una resolución reclama devoluciones económicas importantes, debe explicar con absoluta precisión cómo se ha calculado la deuda y cuál es el fundamento jurídico exacto que justifica esa reclamación. La Sala cita además doctrina previa y otras sentencias similares dictadas respecto de trabajadores de Air Europa afectados por situaciones idénticas. En todos esos casos, el problema principal era la falta de claridad en las resoluciones administrativas emitidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. El tribunal insiste en que no basta con afirmar que existe un cobro indebido, es necesario justificar de manera comprensible y verificable cada una de las cantidades reclamadas. Otro aspecto relevante es que el defecto administrativo no fue corregido ni siquiera durante el procedimiento judicial. El tribunal destaca que ni la resolución administrativa ni la defensa procesal posterior consiguieron aclarar los cálculos económicos realizados. Por ello, la Sala concluye que la resolución debía ser anulada por vulnerar el derecho de defensa de la trabajadora y por incumplir las exigencias legales de motivación administrativa suficiente. La cuestión central del caso era determinar si una trabajadora con contrato indefinido a tiempo parcial y jornada concentrada tenía derecho a percibir prestaciones por desempleo durante toda la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo por COVID-19, incluso en los periodos en los que normalmente habría estado inactiva. El tribunal respondió afirmativamente y aclaró que, aunque estos trabajadores no tienen la condición de trabajadores fijos discontinuos, sí permanecen dados de alta y cotizando durante todo el año, por lo que la suspensión derivada del expediente de regulación temporal de empleo afectaba a todo el periodo de vigencia del expediente. La Sala diferencia claramente entre los trabajadores fijos discontinuos y los trabajadores indefinidos a tiempo parcial con jornada concentrada. Los trabajadores fijos discontinuos son dados de alta y de baja en función de cada campaña o periodo de actividad. En cambio, los trabajadores con jornada concentrada mantienen activa su relación laboral de forma permanente y continúan cotizando durante todo el año aunque no trabajen todos los meses. El tribunal explica que precisamente por esa continuidad en la cotización y en el alta laboral, la protección derivada del expediente de regulación temporal de empleo debía abarcar todo el periodo de vigencia del expediente extraordinario aprobado durante la pandemia. La suspensión provocada por el expediente afectaba a la totalidad de la relación laboral y no únicamente a los días concretos en los que la trabajadora habría prestado servicios efectivos. La sentencia también destaca que interpretar la normativa de otra manera habría supuesto una discriminación injustificada. Dos trabajadores con la misma parcialidad y las mismas cotizaciones habrían recibido un trato diferente únicamente por la forma en la que distribuían su jornada anual. El tribunal considera que esto vulneraría los principios de igualdad y protección social que inspiraron toda la legislación extraordinaria aprobada durante la crisis sanitaria. La sentencia también se apoyó en una resolución previa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 15 de julio de 2021, que declaró nula la exclusión de los tripulantes de cabina de pasajeros con jornada concentrada del expediente de regulación temporal de empleo cuando se encontraban en periodos de inactividad.
Como consecuencia de esa resolución, Air Europa tuvo que incluir a estos trabajadores en el expediente con efectos desde el 1 de abril de 2020. La sentencia de la Audiencia Nacional tuvo una enorme importancia porque resolvió un conflicto colectivo que afectaba a numerosos trabajadores de Air Europa. Esa resolución estableció que los tripulantes de cabina con jornada concentrada debían ser incluidos en el expediente de regulación temporal de empleo aunque en la fecha inicial del expediente estuvieran atravesando un periodo de inactividad programada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que esta resolución previa era determinante para resolver el litigio individual de la trabajadora. Si la Audiencia Nacional ya había reconocido el derecho de estos trabajadores a ser incluidos en el expediente extraordinario, resultaba incoherente negarles posteriormente las prestaciones derivadas de dicha inclusión. Además, la Sala explica que la finalidad de la normativa excepcional aprobada durante la pandemia era proteger el empleo y garantizar ingresos a los trabajadores afectados por la paralización económica. Por ello, todas las normas debían interpretarse de manera coherente con esa finalidad protectora y no de forma restrictiva o limitativa. El Tribunal Superior de Justicia explicó que estos trabajadores permanecían dados de alta en la Seguridad Social durante todo el año y que la empresa seguía cotizando por ellos de forma continua. Por tanto, excluirlos de la protección durante los periodos de inactividad habría supuesto un trato discriminatorio respecto de otros trabajadores a tiempo parcial cuya jornada estuviera distribuida de manera ordinaria. La Sala entendió que las medidas extraordinarias aprobadas durante la pandemia debían interpretarse de forma favorable a la protección completa de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. La sentencia insiste en que el sistema de seguridad social funciona sobre la base de las cotizaciones realizadas durante todo el año. En este caso, la empresa cotizaba permanentemente por la trabajadora y las bases reguladoras se calculaban teniendo en cuenta el salario anual prorrateado. Por ello, el tribunal entiende que las prestaciones también debían calcularse y reconocerse tomando en consideración toda la duración del expediente extraordinario. El tribunal pone un ejemplo muy ilustrativo: un trabajador a tiempo parcial que prestara servicios unas pocas horas cada semana durante todo el año habría percibido prestaciones sin problemas durante todo el expediente de regulación temporal de empleo. Por tanto, no existía ninguna razón objetiva para perjudicar a otro trabajador que hubiera concentrado exactamente las mismas horas de trabajo en determinados meses concretos del año. La Sala concluye que la interpretación defendida por el Servicio Público de Empleo Estatal habría provocado una situación claramente injusta y contraria al espíritu de la legislación excepcional aprobada durante la pandemia. Precisamente porque la finalidad de esas normas era proteger a los trabajadores afectados por la suspensión de actividad derivada de la COVID-19, debía prevalecer una interpretación amplia y favorable al reconocimiento de prestaciones. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso de suplicación de la trabajadora, revocó la sentencia del juzgado de instancia, anuló la resolución administrativa del Servicio Público de Empleo Estatal y reconoció el derecho de la trabajadora a percibir prestaciones por desempleo derivadas del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 26 de febrero de 2022, aplicando la base reguladora y el porcentaje de parcialidad correspondientes a su contrato indefinido a tiempo parcial. La sentencia también indicó que deberían realizarse posteriormente las compensaciones y regularizaciones necesarias respecto de otras prestaciones percibidas durante ese mismo periodo. Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el tribunal no reconoce un derecho automático a cobrar simultáneamente distintas prestaciones incompatibles entre sí. La Sala explica que la trabajadora tenía derecho a percibir las prestaciones derivadas del expediente de regulación temporal de empleo, pero posteriormente debían realizarse las regularizaciones oportunas para evitar duplicidades con otras prestaciones extraordinarias reconocidas anteriormente. Por ello, la sentencia ordena que sea en fase de ejecución cuando se practiquen todos los cálculos económicos detallados. El Servicio Público de Empleo Estatal deberá desglosar cantidades, identificar prestaciones ya abonadas y efectuar las compensaciones necesarias. De esta manera, la trabajadora podrá conocer con exactitud qué cantidades le corresponden finalmente y cómo se han realizado los cálculos definitivos. La resolución tiene además una enorme relevancia práctica porque puede afectar a numerosos trabajadores que se encontraban en situaciones similares durante la pandemia. La sentencia fija un criterio jurídico claro respecto de los trabajadores con jornada concentrada y refuerza la idea de que la protección extraordinaria derivada de la COVID-19 debía interpretarse de manera amplia, garantizando la cobertura económica efectiva de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Esta sentencia es especialmente relevante porque aclara la protección de los trabajadores con jornada concentrada durante los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la COVID-19, refuerza la obligación de las administraciones públicas de motivar adecuadamente cualquier reclamación de prestaciones indebidas y confirma que las medidas extraordinarias aprobadas durante la pandemia debían interpretarse de manera coherente con la finalidad de protección del empleo y de los trabajadores. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.